Esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga a tu hermano Carlos. Vamos a pasar a otra alabanza y después vamos a dejar al predicador, lo vamos a tirar al tiro a los leones. Amén. Como viene un león, gloria a Dios para ti. Como caballero, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti.
un milagro en mí. Gloria a Dios, vamos a seguir alabando al Señor para ver si Dios te va. Señor Jesús, gloria a Dios. Tú eres el Rey de Gloria. Bendito Padre, por lo que va a hacer para ti. Esta noche, tú eres poderoso. Contemplamos tu señorío sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Jesucristo, nuestro Dios. Tú eres pueda mover
para que Dios nos alimente esta noche. Usted ha comido, ha tomado desayuno, 11, y todavía unos postres ricos. Ahora vamos a probar la palabra del Señor, la cual nutre nuestra alma ahora. No hemos comido durante todo el día, pero hoy día vamos a alimentarnos bien. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Padre, bendice, oh Dios mío, este mensaje que viene a través de tus labios, entregado a los labios de Abacú, Señor. Te pido la unción del cielo, que tú le bendigas, Señor. Padre, prepara su corazón, su mente. Permite, Padre, que a través de él, Señor, podamos ser instruidos en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque aún estando en prueba, en lucha, Señor, él permanece fiel. Dios mío, gracias te doy por él, porque Jos también por fiel a ti, Señor. Su esposa renegó y él ha sido fiel hasta ahora, Señor. Gracias por él, bendícelo, Señor. Permite que sea un hombre que permanezca hasta que tu venida sea con toda la Iglesia universal. Gracias te damos por tu gran amor, Señor, por tu misericordia. Sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, espíritu inmundo, espíritu, Señor, fuerzas del aire, Señor, que nos atacan espiritualmente. Pero estamos delante de ti tal como somos, Señor, esperando la bendición, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Amén. Y si alguien está vacío, dale, Señor, la porción para que llene su corazón. Amén. No permitas, Padre, que el enemigo pueda hacer trabajo en su vida, destruir su vida, Señor, que tome tu palabra como un consejo espiritual, Dios mío, porque a veces creemos que nos están dependiendo, o tal vez toman la palabra para, Dios mío, para reprender al pueblo. No es así. Nosotros predicamos los siervos porque el Espíritu Santo nos inspira a predicar y hablar a la iglesia. Y la iglesia es una, no es una persona, son muchas personas a nivel mundial. Gracias te damos por todos los hermanos, por las iglesias a nivel mundial, Señor, que están orando, clamando, Señor, porque tu venida es muy pronta. Padre, gracias por este cuerpo glorioso, que somos parte de tu cuerpo, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Bendice a Abacú, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Puede pasar ahora. Tomen su asiento, mi hermano, bendiciones. Ahí está. Hace frío. Amén. Pero que no se nos meta el frío en el alma. Eso es peor. Porque a algunos hermanos se les enfría el alma y para que entren en calor, no, ya. En el infierno se van a calentar recién. Pero nosotros creo que estamos siguiendo los caminos del Señor en serio. En la semana de repente me encuentro con hermanos que están encendidos en el amor del Señor, pero de repente me encuentro con unos que parece que recién salieron de la morgue, tiesos, duros. Pero cada vez que tenemos la instancia de estar en el templo, oír la palabra del Señor nos sana, nos limpia, nos vigoriza. Y hoy la palabra va a traer como tema un pueblo sin espada. Una palabra de amonestación, de advertencia, para que nos aferremos al Señor. Antes de eso quisiera avisar, tenemos una vigilia en Puente Alto el sábado 24, todavía faltan casi 2 semanas, y me informaron de que la iglesia aquí en Dari tiene participación, el obispo Benjamín tiene que predicar en esa vigilia,
y también la iglesia en Daddy tiene una oportunidad, así es que para que se preparen, esa vigilia dicen que va a estar buena, va a haber harto consomé y pan amasado en abundancia para todos los que vayan. Yo ya fui la vez pasada y puedo certificarle que es muy buena esa atención. Sábado 24 de este mes de junio, vigilia donde están invitadas muchas iglesias que van a estar asistiendo, van a haber 2 mensajeros y uno de ellos va a ser entonces el obispo Benjamín, que también tiene que ir con su iglesia porque va a haber una oportunidad para las iglesias. Así es que la sede ahí es grande, entra harta gente, así es que vamos a orar por ese evento para que sea de bendición. El lema de la vigilia es Mateo 18:20, donde dice que donde hubiese 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está. Así es que vamos a orar desde ya por esa vigilia. También hay una media vigilia al otro día, que en Hermanos Carrera de 6 a 12. Tienen que enviarme los pastores el programa y yo lo pongo en la página, aunque ya están avisados, pero para tener un poco... Los programas son buenos para que la gente sepa en qué dirección orar. Hay que llevar siempre un programa de un evento porque así saben los predicadores, la gente orar por los predicadores y los temas que se van a tratar. Por eso se lleva un programa, no quiere decir que un programa nos encajone, no, es simplemente llevar un orden. Así es que, dicho eso, vamos a pasar a la palabra del Señor y yo les voy a invitar a ponerse de pie. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 13. Ok. Primera de Samuel, capítulo 13. El versículo 19. El tema es un pueblo sin espada. A veces los conceptos de la Biblia y todos los términos que emanan de ella se nos hace difícil entendernos. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Nunca hemos agarrado una espada. A lo más el cuchillo de cocina. Pero las espadas propiamente tal como se usaban en la antigüedad las desconocemos. Pero si usted ha tenido una espada en su mano o visto las películas, son objetos largos, casi del mismo tamaño del cuerpo de la persona, muy pesados por lo demás, tiene su técnica de uso. Y vamos a ir un poco a la Biblia, lo que representa un poco la palabra del Señor. Dice así la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Primera de Samuel, capítulo 13, verso 19, dice así la palabra del Señor. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Tome su asiento porque el pastor ya ha orado, es un gusto estar aquí en Daddy. El templo es frío, pero como le dije al principio, el corazón se enciende. Samuel fue un gran profeta de Dios. Lo he dicho en otros mensajes y no cabe duda de ello porque es uno de los pocos hombres que tuvo el privilegio de, desde pequeño, dormir en los atrios de Jehová, en el lugar santísimo, como se le llama en la Biblia, al lugar o al perímetro en donde estaba el arca del pacto, o como dicen los teólogos del lenguaje, el Sanctus Sanctorum, el lugar más santo de los santos, porque ese lugar existe también en el cielo. Y también la Biblia lo señala como el corazón del creyente, donde ahora habita Dios, pues Él ha dicho que no habita en templo hecho de manos, sino que quiere estar en el corazón de las personas. Ese concepto es duro de entenderlo porque uno todos los días se topa con personas cada vez más malas. Y uno tiene esa pequeña duda por qué Dios tiene ese interés de estar en el corazón del ser humano, siendo el hombre como es, siendo tú como eres, siendo yo como soy. Pero aún así Dios quiere tener un acercamiento con nosotros. Entonces Samuel, de quien tenemos 2 textos, Primera y Segunda de Samuel, narra gran parte de la monarquía del pueblo de Dios. A Samuel lo podemos ubicar terminando el periodo de los jueces. Los jueces fue un periodo de casi 400 años, desde que el pueblo de Israel entra a tomar posesión de la tierra prometida. Pasan 400 años que se llama precisamente el periodo de los jueces y con Samuel se inicia la monarquía, o sea, el reinado en Israel. Samuel fue el último juez de Israel, dice la Biblia, y fue un hombre que desde pequeño oyó a Dios, y siempre hago hincapié en esto, oyó a Dios de verdad. Hoy día nos encontramos con mucha gente que dice que oye a Dios, pero hay que poner en duda eso. Incluso yo pongo en duda muchas veces que creo oír la voz de Dios. En realidad son mis tripas que suenan, no es Dios. Y eso es duro asumirlo, porque el ser humano se engaña. Y hay mucha gente que dice que Dios le habla.
Más de alguna vez usted y yo también dijimos eso y después nos damos cuenta de que en realidad no fue Dios. Hay que tener mucha humildad, mucha humildad, no sé cómo decirlo, para reconocer que nos hemos equivocado. Pero sin duda no quiere decir que Dios no quiera hablarnos o que Dios no pueda hacerlo. Nos vamos un poco al texto de 1 de Samuel capítulo 13, donde dice en el verso 19 que en toda la tierra de Israel, para ese tiempo Israel ya tenía la zona geográfica delineada. Israel, haciendo un paréntesis, hasta el día de hoy es un país en guerra. Es una nación que por miles de años ha estado en guerra. No tiene zona geográfica limítrofe definida. Es una nación que ha tenido una historia muy triste a través de la historia. Si hoy día usted ve las noticias que se centran especialmente en la política mundial, no hay nación en el mundo en donde no se haya derramado más sangre que en la tierra de Israel. Es una historia triste. Por eso cuando Jesús, ya despidiéndose del escenario de la tierra, va a Jerusalén, porque Jesús no vivía en Jerusalén, Jesús residía en Capernaum, en ciudades costeras o aldeas, pero no en Jerusalén. Las pocas veces que Jesús fue a Jerusalén, una de las últimas dice que él lloró sobre esa ciudad. Y no fue un llanto de enojo, de ira o de frustración, fue un llanto sincero, porque él lo dice en ese testimonio personal. Jerusalén, dice Jerusalén, cómo quise, dice, juntar, así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, así yo quise hacerlo con ustedes, no, ustedes no quisieron. Y Jesús abre su corazón y la gente oye, por eso queda el testimonio escrito en los evangelios. La gente oyó que Jesús dijo, envié profetas y ustedes los apedrearon. Y es duro entender eso, es duro porque esa nación rechazó y sigue rechazando el mensaje de Dios. Los judíos a Jesús, a quien nosotros reconocemos como nuestro Mesías y Salvador, el pueblo de Israel no lo reconoce como tal. Si tú hablas con un judío, para ellos Jesús simplemente fue un buen maestro, en el mejor de los casos un iluminado, un gran sabio, un curandero, pero no el Mesías. Y no solamente lo creen los judíos, muchos pueblos orientales como el pueblo islámico, los árabes, que son casi 1.000 millones actualmente en el mundo. Tú hablas con una persona de esa teología, de esa rama de creencia, y ellos creen que Jesús realmente existió. De hecho, en el Corán, el cual yo por lo demás he estudiado, habla de Jesús, pero solamente es un hombre bonachón. Simplemente fue un buen hombre que amó al prójimo, pero no es el Mesías. Si tú vas a las culturas orientales, los que enseñan las religiones de Confucio, Buda y todas esas religiones también reconocen la existencia de Cristo, pero para ellos también Cristo simplemente es un hombre que alcanzó un estado de iluminación. Entonces entramos nosotros, el pueblo de Dios, la pequeña manada, porque si nos vamos a la cifra, el pueblo de Dios hoy día es minoría en el mundo. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones. Y de esos 7.000 millones, menos de la mitad son creyentes o conocedores de la fe cristiana. 1.000 millones son católicos, de los cuales no podemos decir que realmente creen al Dios de la verdad. Otros 1.000, como le dije, son musulmanes, pueblos árabes, que creen en Alá, y Alá no tiene nada que ver con Dios, es el Dios de la guerra. Todos los países árabes en sus banderas tienen espada, que simboliza obviamente la tiranía que está en el corazón de esa gente. 1.000 millones más son de religiones tribales, o sea, adoran los elementos de la tierra, como en esta nación donde tenemos gente que adora el fuego, el sol, la lluvia, adora la Pachamama, la tierra. Otros 1.000 millones más son de religiones modernas. Ahí entra la nueva era, los ovnis, los platillos, los fantasmas, los duendes, un montón de otras religiones. 1.000 millones más son ateos. Y así se va achicando el grupo y nos damos cuenta que efectivamente, como dijo Jesús, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros os es asignado un reino. Y nosotros pertenecemos a ese segmento. Un tema difícil, ¿y por qué quiero explicar esto? Porque la religión en el mundo se divide por zonas geográficas. Si usted o yo hubiésemos nacido en Arabia o en los países orientales, muy seguramente no tendríamos esta fe. Por eso el evangelio en esa nación es muy duro y es difícil. Y los pocos misioneros que logran ir a esa nación pagan con su vida. Por eso es importante cuando se hacen oraciones por esas naciones,
o la gente que tiene dinero en este mundo y da donaciones millonarias para sostener misioneros, Dios también considera eso, porque nosotros no entendemos el lenguaje ni las razones culturales, pero sí puede ayudarse a través de oración o a través de algún método para que esa gente vaya a predicar a esos lugares. Yo me he encontrado con mucha gente a través del tiempo que llevo como ministro del Señor, jóvenes sinceros que me han dicho, yo quiero prepararme para ir a la China. China, país de la China, donde están los chinitos, donde hablan el mandarín, porque ellos hablan el mandarín, que es una variante de las lenguas orientales, entiéndase japonés y coreano, y las lenguas asiáticas. Y me he encontrado con esa misma gente al tiempo y los encuentro descarriados. Y me pregunto, ¿dónde está ese deseo, obviamente, que ellos dijeron tener de ir a la China? Y ahí nos vamos dando cuenta que hay muchas de las cosas que la gente dice no se logran sostener con el tiempo. Pero yo creo que Dios en este último tiempo va a escoger a hombres y mujeres que realmente puedan mantener en alto la promesa que alguna vez le hicieron de ser un instrumento para Él. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hablo del pueblo de Israel, de los hebreos, como dice primera de Samuel 13 y 19, es un pueblo escogido por Dios. Eso no lo podemos poner en duda. De hecho, Jesús lo dice, que Él cuando viene a las ovejas perdidas de Israel. Nosotros somos el olivo injertado, no somos el plan B de Dios. Dios tiene plan B, plan C, no, siempre su plan es el diseño original. Nosotros dice que fuimos insertados en ese diseño de Dios, porque el pueblo de Israel rechaza a Jesús cuando Él viene. Y los apóstoles cuando se esparcen a predicar, se enojan entre ellos. Si usted lee el libro de los Hechos, Pedro dice, y Pablo dice, a los gentiles me voy, ya que esta gente no quiere entender el Evangelio. Y ese es el origen, el inicio de que el Evangelio llegara hasta nosotros. Si la iglesia primitiva no hubiese abierto sus puertas, el Evangelio nunca se hubiese expandido y hubiese pasado algo peor. El cristianismo se hubiese judaizado, que es lo que ocurría en la iglesia primitiva. Por eso el primer concilio de creyentes que se hace en Jerusalén, se trataba un tema en particular, que era la circuncisión, que significaba simplemente que el rito judío de la circuncisión quería aplicarse a los seguidores de Cristo, no judíos. Y eso tenía como consecuencia cosas muy terribles, de que una persona no judía se hacía judío y a la vez cristiano. Esto llevó a una reunión en donde los apóstoles dijeron, no se les imponga carga a la gente que sigue a Cristo. Y esa advertencia hoy día ha sido pasada por alto. Todas las iglesias hoy día pasan por alto esa normativa y se le impone carga a la gente para servir a Dios. Todas las iglesias tienen sus normativas paralelas. Por ejemplo, alguien viene a una iglesia y antes de leerle la palabra o los lineamientos que están en ella, le dicen, bueno, usted aquí puede hacer esto y no puede hacer aquello. Y a la gente se la forma con ese concepto de seguir una institución, reglas, y la gente hoy día es carente de sentir la voz de Dios. Dice, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, o sea, gente que trabajaba o que trabajara con el fierro o el hierro en otras circunstancias similares. Y Samuel registra esto porque esto fue catastrófico cuando llegó ese día en Israel. Hay otros textos, por ejemplo, cuando Saúl consulta con una pitonisa, habían sodomitas en Israel, pitonizos, brujos, hechiceros, agoreros, había de todo. Pero llegamos al punto en que dice que en toda la tierra de Israel no se halló herrero, no habían personas que trabajasen el hierro o el metal. Y eso derivó en un tremendo problema porque dice, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Es una cuestión lógica, es una cuestión de sentido común, no tienes que ser un sabio para entenderlo. Si no hay herrero, el panadero no te va a hacer una espada, el panadero hace pan, el lechero hace los derivados de los lácteos, el zapatero hace zapatos. Aquí no había herrero, y si no habían herreros, no habían espadas en el pueblo de Israel. Y en un estado de guerra, déjame decirte que no se puede pelear con combos y patadas. El que tiene la arma más poderosa es el que gana y avasalla. Entonces este texto hay que entenderlo desde el trasfondo espiritual, porque todos nosotros conocedores del Evangelio siempre se nos ha dicho que la Biblia es la espada del Espíritu, porque eso dice los textos que vamos a leer después. Pero no solamente debemos quedarnos en esa explicación tan sencilla, tan limitada. Vamos a ir brevemente en esta palabra a profundizar qué implicancia tiene el que no hayan herreros en el pueblo de Dios, porque eso lo dice
Primera de Samuel capítulo 13 y 19. No habían herreros en el pueblo de Dios y eso trajo como consecuencia de que no podían haber espadas o lanzas. Y si seguimos leyendo el versículo 20 dice, por cuanto todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, 2 su asadón, 3 su hacha o 4 su hoz. Y además los filisteos eran canallas y les cobraban, dice, a los judíos por esto. Y el precio era un pin por la reja de arado, por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y componer las aguijadas. Ahora, lo siguiente es terrible, verso 22. Y aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo. Llegó el día en que Israel tenía que pelear y los tipos no tenían nada, no tenían espada ni lanza, porque no habían herreros. Ahora, quiero ir un poco ya al centro del mensaje, para que usted entienda la idea. Los herreros hoy somos nosotros. Un herrero forja el metal, un herrero le da forma al hierro. Y cuando el hierro está en su forma, en este caso sea espada o sea lanza, el herrero no termina su trabajo ahí. El herrero hace el trabajo de sacarle filo a la espada. Yo me he encontrado con muchos hermanos que tienen su espada, pero la cuestión parece estas cuestiones para amasar, ¿cómo se llama esto? Un lulero. No tiene filo, la cuestión de abote. Entonces, aquí dice el texto que los hebreos tenían que ir a los filisteos, ojo con el versículo, esto está en el versículo 20, dice que todos los que tenían espada en Israel, que no tenían filo, como no habían herreros, tenían que descender a los filisteos para afilar su espada, y eso es lo que está ocurriendo en términos espirituales hoy en día. Cuando los hermanitos se acercan ingenuamente a los filisteos y le piden opinión al filisteo, púleme el conocimiento que tengo de la palabra del Señor, y después el hermano vuelve con ideas raras al templo. Claro, es una espada, pero con un filo que no lo hizo un herrero del pueblo de Israel, lo hizo un filisteo. Y eso trae mortandad al pueblo de Dios. Yo me he encontrado, estuve en Paraguay hace un tiempo atrás, y me encontré con un pastor, pero mira, qué estupidez me dan, un pastor. Entré a su casa, a su living, con una sola mirada. Yo cuando voy a las casas de los hermanos, lo primero que veo es qué tipo de literatura lee. Tú con eso sabes de qué se alimenta la persona. Y voy viendo que esta sabandija tenía puros atalayas, despertar, tenía puros textos de ese tipo. Y ese era el origen y el motivo de toda la cosa mezclada y rara que le enseñaba a la gente. El texto dice que los hebreos descendían a los filisteos, descendían. Todo ese lenguaje del Antiguo Testamento hay que tomarlo con pinza. ¿Qué ventaja, qué beneficio yo o tú vas a sacar de defender a un filisteo? Primero te rebajas de tu nivel espiritual. Tú no tienes que pedirle consejo a un filisteo. Yo prefiero pedirle consejo a un hermano tuerto en la iglesia que a un filisteo. Porque por lo menos el tuerto, por lo menos anda media máquina. Por lo menos sabe algo de la verdad. Por lo menos me va a mentir. Por último, no sé, algo. Pero el filisteo, el tipo no se va con rodeo, el tipo va a hacer algo malo conmigo. Y hoy día en el pueblo de Dios, mi estimado hermano, y esta palabra por eso es de reflexión, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido de que muchos hermanos, como dice aquí, hebreos, parte del pueblo de Dios, descienden a los filisteos para que ellos les afinen la espada. En este caso, yo me he encontrado con hermanos que les cuentan sus cosas a gente no cristiana, y ahí hay que tener mucha precaución. Mucha precaución. No se puede confiar en un filisteo. La palabra filisteo viene de Filistea, que deriva después del término Palestina. Actualmente, usted ha oído las noticias, Palestina es el enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Hace unos años atrás murió Yasser Arafat, que era de hecho de la OLP, Organización para la Liberación Palestina. Y actualmente ellos siguen en pleito con Israel. Son los antiguos y descendientes de los filisteos, enemigos acérrimos. Y ellos tienen una confederación de reyes y presidentes que amenazan a Israel. Hace poco uno de ellos, no me recuerdo el nombre, creo que de Sirio de Damasco, en una conferencia de prensa dijo, yo voy a extirpar a Israel de la tierra. Entonces, hay que entender, hermanos, que esta batalla sigue. Ahora, para nosotros que somos hijos de Dios,
Los filisteos no solamente son los que vivieron en ese tiempo, hoy día los filisteos representan las fuerzas negativas. Cuando hablamos de negativa, hablamos de las fuerzas opuestas al diseño que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces Dios a ti te ha entregado una palabra? Vamos ahora un poco más al tema bíblico. ¿Cuántas veces Dios a ti, todo lo que hacemos aquí, nos ha entregado una palabra? Una espada en nuestra mano. Y resulta que después se le acaba el filo. Porque eso no es malo, porque la gente a veces se entristece por eso. La espada necesita sacarse filo de vez en cuando. De hecho, ustedes que son cocineras saben que el cuchillito de vez en cuando hay que pasarle. Algunos le echan una vela, ¿cierto? Por el costado. Si usted no lo sabía, es un buen secreto. Otros lo pasan por la suela del zapato. Algunos usan un cuero seco, ¿cierto? Usted conoce eso ya. Entonces hay diferentes técnicas para sacarle filo a una espada o a un cuchillo. Pero, ¿qué pasa con aquellos cuchillos que nunca se les hace eso? Esa cuestión no sirve para nada. El cuchillo es efectivo mientras el filo intimide. Ese es el concepto de lo que te estoy tratando de explicar. Dice que Israel, el día que entró a la batalla, nadie tenía espada. Nadie. Imagínate un día llegar a la iglesia y que se hable cualquier cosa menos de Cristo. Porque de esto se trata. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra verbo significa la palabra en acción. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, hoy día. Con esta reflexión yo te quiero dejar. Un cristianismo sin Cristo. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Un cristianismo sin Cristo. O sea, como dice aquí, en el pueblo de Israel no se halló a nadie con espada. Y hoy día está sucediendo eso. Por eso hoy día vemos en las noticias, en internet sobre todo, que hay mucha información disponible y la gente se espanta. En Brasil ya es muy común, en Argentina por lo demás. Falta poco que en Chile ocurra. Pastores gays, por ejemplo, que se casan con los hermanitos y los diáconos y puras locuras de ese tipo. Yo le digo al hermano, mira, para empezar no son cristianos. No son nada que se le parezca. Son tipos que usan el nombre de Dios y desprestigian el Evangelio, pero no son de nuestras filas. ¿Por qué? Porque, como dice aquí el texto, es el pueblo de Dios sin espada, un cristianismo sin Cristo. Yo he ido a iglesias donde su doxología, que significa la adoración, la alabanza, no habla nada de Cristo, nada de Cristo. Y mucha de la música cristiana que hoy día se está produciendo, si tú analizas la letra, no tiene nada de Cristo. Nada, absolutamente nada. Te habla de emociones, de estar enamorado de Dios, del fan club de Jesús y todo ese tipo de cosas. Pero no te habla realmente de lo miserable que es el ser humano sin Dios. Entonces, el cristianismo sin Cristo, esa es la advertencia de la palabra para esta noche. Estamos viviendo ese tiempo, un cristianismo sin Cristo y una iglesia sin Dios, una oración sin fe, una vida sin propósito. O sea, una cuestión desvinculada totalmente y a veces el diablo no la hace sentir. Es como andar a media máquina, tener una espada pero sin filo. ¿Qué es mi preocupación personal? Yo no puedo hablar de tu vida, pero mi preocupación personal es esa, que mi espada esté todos los días afilada y que dé un corte certero. ¿Cómo yo sé que una espada está afilada? Cuando corre sangre. Es evidente. Tu espada está afilada, está vigente cuando corre sangre. Pues, porque si tú le pegáis con un rulero a alguien, no le haces corte, no le haces corte, machuconte, diferente. Un chichón, como dice mi hermano. Pero no le hacía un corte con un rulero a nadie. En cambio, una espada te da un corte certero. Que vamos a ir a esos textos que ya los conocemos, pero es bueno que los repasemos. Entonces, para avanzar, el versículo 20 dice que ellos tenían que descender a los filisteos. Ya quedó claro que eso no corre con nosotros. Y mira, hoy día por eso existe este asunto. Yo me crié en una generación donde cuando había problemas en la iglesia, no existía eso de que los hermanos, a ver cómo te lo explico, había un problema y la iglesia iba a la oración y al ayuno, cadena de oración y de ayuno por el hermano que estaba chueco. Hoy día para nosotros lo hemos visto como normal, de que si hay un problema, se derive a cualquier área fuera de la iglesia. Y la última opción es, oremos por el hermano. Cuando el hermano ya tiene un pie en el cajón, cuando el hermano ya está desahuciado espiritualmente, cuando el hermano le entraron legiones, ahí se preocupan por el hermano.
Entonces un tema muy complicado. Dice que estos tenían que descender para afilar la reja de su arado, 4 cosas, bien breve. La reja del arado, el azadón, el hacha y la hoz, que son 4 elementos que se ocupan para extraer los frutos de la tierra. La reja del arado, que te abre la tierra para poner la semilla. El azadón, que es para ir removiendo la tierra, ¿cierto? El hacha, que es para cortar las raíces, podar, está el hacha de mano y el hacha extensa. Y la hoz, que es para la cosecha. O sea, estos 4 elementos eran esenciales. Estos elementos eran esenciales para extraer los frutos de la tierra. Dice que ellos, al no tener herrero, no podían hacer nada de eso. Y esa es la razón por la cual hoy día el pueblo de hoy tiene hambre espiritual. Porque no hay herreros que hagan estas cosas. Hermanos que llevan años en el Evangelio, no saben predicar, no saben hacer absolutamente nada, andan con pañales y llevan años en el Evangelio. Entonces, el ser herrero es, como te digo, moldear el hierro. Ahora, ¿qué peligro pasa? Porque la Biblia dice que en el pueblo de Israel no había herreros, pero la materia prima, la espada, la tenían los filisteos. Y esa es la mala combinación. Por eso hay hermanos que ya desde el púlpito predican con conceptos no cristianos. Te hablan una sarta de locuras que no tienen relación con la fe y el Evangelio. Y eso trae como consecuencia que los hermanos, como dice ahí, no produzcan la tierra, que son ellos. No hay hacha, no hay reja de arado, no hay asadón, no hay hoz, no hay nada, porque los frutos no salen de la tierra. Tú no vas al campo y las lechugas no saltan de la tierra al cajón, a la vega, no. Tiene que haber un proceso para extraer los frutos de la tierra. Y esas herramientas son para eso. O sea, en otras palabras, vamos a ir a lo que Pablo dice, que la Biblia es la espada del Espíritu de Dios, no del Espíritu nuestro. O sea, el Espíritu es la palabra que hace los cortes necesarios en la vida de las personas. En otras palabras, te lo quiero así poner bien simple. Depende de cuántos cortes Dios te haya hecho, es cuánto Dios ha trabajado en ti. Y te hablo de cortes no en el cuerpo, sino en el alma. Hay cosas que... Hay un texto que me gusta mucho de la Biblia que dice, Dios hace la herida, pero Él también la cura. Muchas veces Dios nos ha quitado cosas y nos ha herido. Hemos pasado por situaciones duras y decimos, pero ¿por qué pasa esto? Y Dios pone ahí, un corte, otro por allá, otro por acá. Es como, yo he visto esas viejitas que tienen esa mano prodigiosa para hacer crecer las parras, por ejemplo. Mandan a cortar una parra, la cuestión se muere al mes. Pero hay viejitas que tienen esa virtud que con unas tijeritas cortan los gajos, los codos le llaman ellos de las parritas, y esa cuestión a la vuelta del año te produce uvas multicolores incluso. Y uno no se sabe cómo, pero sabe la técnica de cómo usar esa herramienta. Porque no basta solamente con tener rejas de asado, de arado, asadones y hacha y hoz. Hay muchos hermanos que se jactan de que tienen herramientas. Cae mal cuando alguien te dice, Dios me usó, ¿cierto? Sí, hermano, Dios me usa. Esa cuestión es detestable. Yo trato de eliminar esa palabra. Muchas veces he caído en ese error, pero trato de eliminarla de mi vocabulario porque es muy ofensivo. Cuando tú lo dices, Dios me usó. Porque hay mucha gente que no ha tenido aún este proceso de que Dios los use y se sienten expoliados, se sienten rechazados. Bueno, Efesios 6:17. Hermano Enrique, ¿trajo Biblia? Usted me imitó mi corte de pelo, hermano. Parece que nos agarró la PDI a nosotros anoche. Nos agarraron los ratis. Efesios 6:17, vamos a estar atentos a lo que dice esta palabra. Sí. Y tomar el tiempo, la salvación y la espada del Espíritu. Amén, hasta ahí. Dice que tomemos la espada del Espíritu. Esto lo dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Y eso es doctrina cardinal en nuestro Evangelio. Por eso que a usted y a mí nos resulta ofensivo cuando alguien no cristiano ofende la Biblia, ofende la palabra, ofende los conceptos que emanan de ella. Resulta ofensivo, porque usted y yo sabemos lo que dice Pablo en Efesios 6:17, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Paréntesis. ¿Sabe por qué mucha gente sale del infierno de cabeza?
porque ha blasfemado en contra y blasfema en contra del Espíritu Santo. Atención con estos versículos. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios debemos tomarla, eso dice, y toma la palabra de Dios que es la espada del Espíritu. ¿Qué pasa? Que alguien te puede ofender a título personal. Está bien, tú lo perdonas. Pero ¿qué pasa cuando alguien ofende a la espada del Espíritu? ¿No es acaso una ofensa al Espíritu Santo, una blasfemia? Lo es. Yo hace unas 4 semanas atrás, frente mío, una mujer blasfemó en contra del Espíritu Santo, sin tener ningún temor. Por eso yo te digo, hay mucha gente que se va al infierno y se merece el infierno. Hay mucha gente que está blasfemando en contra del Espíritu Santo, blasfema en contra de la palabra. Y si blasfema en contra de la palabra, la Biblia es tajante en Efesios 6:17. Dice que la palabra de Dios nosotros debemos tomarla, porque es la espada del Espíritu. Y cuando tú escuches que alguien se va en contra de la palabra, se va en contra del Espíritu. Y a esa cuestión eso ya no tiene vuelta. La persona entra en un estado de irreversible. Hebreos 4:12. Hermano Carlos, si puede buscar. ¿Cómo? Pero aquí hay una, pero pide y recibirás, mira. Mire, le doy los días. Las tablas de la ley son esas, son más grandes. Mientras el hermano busca Hebreos 4:12, el texto que él va a leer de Hebreos es muy conocido. No tiene nada que ver con lo que Pablo explica en Efesios 6:17, pero el texto que lee de Hebreos 4:12 es universalmente conocido con respecto a que la Biblia es la palabra de Dios. Lo va a leer y usted escúchelo con atención. Hebreos 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz, y más constante que toda espada de dos filos. Hasta ahí, gracias, hasta ahí solamente. Dice que la palabra de Dios, y aquí atención con esto, porque a veces leemos tan rápido ese versículo que asumimos que dice algo que en realidad no dice. Dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es más cortante que toda espada de dos filos. Hay espadas de dos modelos, que tienen un filo por un canto, ¿cierto? Y está la que tiene filo por ambos lados. Y te dice que la palabra, o sea, la Biblia te dice que es más cortante que una espada de dos filos. Usted dirá, ¿cómo corta una espada de dos filos? Bueno, es un corte mortal. La gente que, sobre todo en Japón, que las mafias japonesas, yakuza creo que se llaman, usa ese tipo de espada. Cuando una persona la hieren con una espada de dos filos, la espada al entrar corta y al salir vuelve a cortar, porque tiene filo en la parte superior y en la inferior, y es un corte mortal. Y el texto te dice que la palabra de Dios es más cortante que esa espada de dos filos. Ahora, me viene a mi mente esto, ¿qué puede ser más cortante que eso? ¿Qué puede ser más cortante que una espada de dos filos? Bueno, la palabra. Y aquí viene, mi estimado hermano, ustedes que llevan tiempo en el Evangelio, de por qué el diablo aleja a la gente de la Biblia. Y salen doctrinas erradas y falsas, y no se predica un evangelio puro. ¿Por qué? Porque dice que la Biblia es la palabra del Espíritu. El Espíritu habla a través de la palabra y quiere cortar el alma de las personas para sacar lo bueno de lo malo. Pero el diablo, ¿qué es lo que ha hecho hoy día? El negocio del diablo hoy día es la falsa doctrina, la herejía, las doctrinas cerradas, un montón de cuestiones que le quitan la pureza a la palabra de Dios. Y eso trae como consecuencia personas que creen cosas falsas. Porque si yo distorsiono la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y tengo un concepto errado de ella, la espada no va a dar el corte filoso, el corte certero que necesita. Hoy día la ciencia ha avanzado mucho. La operación láser es una de las más precisas. No quiero entrar en detalles técnicos de cómo se opera con el láser, pero es una operación quirúrgica, a tal punto de que se opera la vista, por ejemplo, los ojos. Telas y venas microscópicas a través de ese corte preciso y certero. Lo que la Biblia está intentando decir es que, lo que leyó mi hermano Carlos en Hebreos 4:12, te dice que la palabra de Dios
es más cortante que una espada de dos filos. O sea, puede llegar, y no voy a leer el texto que después lo sigue diciendo, dice que entra hasta lo profundo del alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios hoy día, ese es el papel fundamental, enfrentar a la persona con Dios. Y sabe que lo que sucede en el pueblo de Dios hoy día es que hay una apatía hacia la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué hay una apatía hacia la palabra de Dios? Porque la gente mira al que predica. Y la gente dice, voy a predicar ese, no quiero. Y eso es triste. Es triste porque resulta que la gente tiene una inmadurez de no entender de que nosotros, usted y yo, simplemente somos vasos e instrumentos en las manos de Dios. Mis errores, sus errores, mi falla, jamás van a ennegrecer o oscurecer la palabra de Dios, jamás, nunca. Y aunque fuésemos santos de los santos, nuestra santidad jamás se va a comparar con la santidad eterna de Dios. Así es que no es excusa, nosotros debemos empaparnos de la palabra y usarla como dice, como es, como una espada. En estado de guerra, usted sabe que en la antigüedad los soldados dormían con la espada empuñada o ceñida. Debe ser muy difícil dormir con una espada al lado, en el lomo o ceñida, pero en un estado de guerra eso es vital. De hecho, Saúl, cuando persigue a David y David va al campamento, dice que el ejército de Saúl, todos dormían con su espada y además sobre sus cabezas, sobre la tierra, lanzas, cosa de que cualquier movimiento ellos tomaban y disparaban. Eso significa tener prestancia, tener esa cuestión de rapidez de actuar con el Evangelio. Y aquí no te hablo de conocer dónde están los textos. Yo conozco mucha gente pero se recitan los textos de memoria. Son pero tipos que llega a ser envidiable el conocimiento técnico que tienen de la palabra. Pero tú vas al filo, a la parte de la precisión espiritual, no tienen filo. Yo siempre lo digo y nunca lo digo para jactarme porque sé que lo digo con sinceridad. He estado en grandes seminarios con importantísimos y de hecho con los mejores teólogos que tiene el mundo hispano. Y tristemente en esas aulas, no ellos, pero mucha de la gente que ha estado ahí han sido tipos que son peor que un chancho. No, con eso te lo digo todo. Tipos que no merecen tener en sus manos el libro del Evangelio, pero están ahí y estudian. ¿Por qué? Porque ellos creen que ese conocimiento técnico de papel les va a entregar el filo, como te dice el texto, no habían herreros y tenían que ir a los filisteos para que le sacaran filo a la espada. Mira, porque la espada en sí no tiene sentido si no tiene filo. Y el concepto de lo que yo te estoy hablando es que el filo lo da Dios, esa precisión, ese corte lo entrega Dios. Yo por ahí conozco mucha gente que yo antes me sentía mal, yo decía, pero este tipo, ¿cómo habla? O sea, tú lo ves, una sabiduría humana, intelectual, pero sin ese corte, sin esa cuestión que tú digas, Dios habló a través de él. Ahora lo más increíble es cuando Jesús le dice a sus discípulos, tipos que ya habían recorrido 3 años con él, habían hecho milagros increíbles, liberar endemoniados, posesos, multiplicación de cosas, resucitar muertos, un montón de cosas. Pero a la hora de predicar los tipos no tenían filo, no convencían a nadie. De hecho empezaron como a tener una crisis en su ministerio cuando trajeron un endemoniado y no pudieron sacar al demonio. Y Jesús se enoja con ellos y él saca al demonio. Y después los discípulos, entrando en una crisis más profunda, discutían quién de ellos sería el mayor. Y ahí Jesús dijo, llamó a un niño y lo pone en medio de ellos. Imagínate, los 12 apóstoles, la escuela apostólica, de la cual hoy día tantos ministerios se jactan que son apóstoles y líderes. Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice, si ustedes no son como este niño, no entran. Y se los dice tajante, léanlo en la Biblia, no entran. Y después les remata como una bofetada en el rostro y les dice, si yo pusiera un niño por delante, ¿qué dicen? A él, óiganlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, en un corazón inocente, tierno, un niño no tiene prejuicio, no pierde su filo. ¿Sabe lo que ha hecho que mucha gente pierda el filo, que pierde ese corte preciso de que Dios habla a través de él? Es porque ya no son como niños. Estamos llenos, hermanos, de criterios, de raciocinio, será o no será, y un montón de cosas. ¿Sabe que un niño se acuesta con una paz increíble? Todos tenemos niños.
El niño no se acuesta pensando, mañana subirá el dólar, va a haber guerra, cuánto estará el kilo de pan, habrá pan duro. No, el tipo sabe que tú le vas a poner pan en la mesa. Confía en ti ciegamente. Entonces, por eso Jesús dice, si no fueres como un niño, y después, si llegamos a ser como un niño, ese es el requisito para que Dios nos use. Dice, si yo pongo un niño por delante, a él van a tener que oír. Porque ese doctor te llena el alma cuando tú oyes a una persona que habla con esa convicción de que ha estado oyendo el corazón de Dios, el latido de Dios. De esos 12 discípulos, solamente Juan tuvo el privilegio de recostarse en el corazón, en el pecho de Jesús. ¡Qué maravilla! Yo no sé, yo creo que voy al cielo, puedo agarrar de las mechas a Juan. ¿Por qué lo hizo? O sea, ningún ser humano tuvo ese privilegio. Dice que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Sentir no solamente el corazón físico de Jesús, sino entender lo que Jesús quería transmitir. Y es difícil hoy día llegar a eso. Por eso siempre oramos y decimos, Señor, mira, aquí no quiero que te confundas con esto, pero siempre decimos, Señor, muéstrame tu voluntad. Pero Juan iba más allá. Y él decía, Señor, yo acepto tu voluntad, que es muy diferente. Es muy diferente. A veces perdemos el tiempo, hermano, en decir, muéstrame tu voluntad, Señor. No, y Dios, deja de perder el tiempo. Dile, Señor, haré lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y no solamente Juan lo vivió, los apóstoles, todos también, todos. En la Santa Cena, horas antes de morir, Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Tajante, como muchos de nosotros hemos sido tajantes tantas veces, en oraciones estúpidas y necias que decimos tantas cosas locas. Y le dice Pedro a Jesús, tú nunca me lavarás los pies, jamás, añade. Y Jesús le da una sentencia increíble, le dice, lo que tú no entiendas, lo entenderás después, pero te advierto, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y eso es terrible. Porque a veces nosotros creemos que con nuestra astucia vamos a encajonar a Dios, pero Dios siempre va a ir más adelante. Y es imposible que le podamos salir al paso. Y cuando Pedro escucha esa terrible sentencia, si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo, Pedro salta de un estado de humor al otro y dice, Señor, no solamente los pies, necesito que me tires agua completamente. Y a veces pasa eso con nosotros. A veces Dios necesita meternos la espada a fondo. Ahí Jesús le mete la espada a fondo a Pedro. Estaba haciendo sus últimos cortes porque Jesús ya iba a ascender a la gloria. Y antes de irse, le dio un corte a todos los discípulos. Lo dejó pero bien pulido, bien con cortes certeros, para que no hubiese flores. Pedro nunca fue después el mismo. Nunca. Porque le cortó de raíz aquellas cosas que estaban haciendo daño en la personalidad de Pedro. Por eso después de casi 2 meses, Pedro se manda un mensaje, pero increíble. Hubiese habido YouTube en ese tiempo, 1.000 millones de visitas hubiese tenido ese video. En tan pocos minutos azotó al pueblo de Israel. Partiendo desde Abraham hasta ese momento le hace entender de que esa nación era culpable de haber matado al autor de la vida. Entonces todos esos hombres cambiaron por una sencilla razón, porque anduvieron con Jesús y permitieron de que Jesús todos los días les hablara con la palabra, que era una espada para cortarle. De hecho, Pedro lo dice en ocasiones anteriores, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida? O sea, tu palabra nos mantiene vivos. Son esos cortes precisos que hace que nos mantenga vivos. Hoy día hay mucha gente que evidentemente tiene una espada, pero esa espada no intimida, no corta, no produce nada. Y una espada sin filo es como el pueblo de Israel. Dice que no habían herreros y tenían que ir a los filisteos para que les sacara filo. Y esa cuestión, ese panorama es detestable. Cuando la gente cristiana se asocia con un filisteo para afilar sus conceptos, para tomar prestado. Yo conozco predicadores que estudian oratoria, pero qué canallada más grande. Mira, los predicadores, los que llevamos años en esto, tenemos estados de ánimo. En algún momento podemos predicar alegre, ahora como lo estoy haciendo ahora, reposado, como una ponencia tal vez. Pero nuestro estado de ánimo, nuestro estado anímico no tiene relación con la efectividad de la palabra, porque la palabra entra al corazón, no a los sentidos. Pero hoy hay mucha gente que tiene la palabra y afila la espada con conceptos filisteos. Te lo puedo decir, tipos que estudian oratoria, manejo de masa, psicología, de cómo tratar a la gente. Y todas esas cosas se ven en la iglesia común. Eso es producto de muchas de las falsas manifestaciones que se originan, que no tienen en realidad origen demoníaco, es simplemente manipulación de la gente.
Por eso cuando Jesús iba a los pueblos, a las ciudades, a las aldeas, la gente se sorprendía. Dice, tú hablas con autoridad, decía, no hablas como los demás, no hablas como nuestros líderes religiosos, como los fariseos, como los publicanos, como los herodianos, como los sacerdotes, no hablas como ellos, hablas con autoridad. Porque, ¿quién tiene autoridad? ¿Un tipo que empuña una espada sin filo o el que tiene la autoridad de una espada con filo? Tú vas a respetar al que tiene la espada con filo, porque sabe que se te puede hincar la espada. Entonces, cuando ellos veían a Jesús predicar de esa manera, decían, tú tienes autoridad. ¿Qué es lo que es lo que el creyente ha perdido hoy en día? Yo te lo puedo asegurar. Tú puedes orar y ayudar mucho, pero si no tiene una espada afilada, no tiene ningún efecto. No importa cuánto tiempo ayunes y ores, importa el propósito. Yo conozco gente que ayuna mucho y ora mucho, y en la oración se frustra y en el ayuno pasa hambre. Porque no se trata de los días, sino lo que te motiva a hacerlo. Tú puedes hacer un ayuno del mediodía, una oración precisa, y puedes enriquecerte por meses. ¿Por qué? Porque es el propósito. Tú oras con un propósito específico, porque el usar una espada tiene un propósito. Tú con la espada no juegas a pintar ni hacer otra cosa, sino es defender una causa. Para eso es una espada, defender una causa. Y si Dios te ha entregado una palabra que te corta el alma, no es para defender tu trayectoria, tus intereses, es renunciar a todo. Por eso Jesús buscaba a tipos que renunciasen a todo. Es el requisito esencial para portar una espada. Hemos visto las terribles consecuencias de gente que usa armas y no tiene criterio. Entonces aquí es lo mismo, Dios nos da un arma, que es la espada del Espíritu, que no es nuestra, es del Espíritu, y nos permite portarla, pero solamente aquellos que tienen un criterio. Y el primer criterio es renunciar a todo. Tú no tienes que tener apetencias personales, sino simplemente estar al servicio del Maestro. No voy a leer este texto, pero usted lo conoce, cuando Jesús le dice a los judíos y quedan sorprendidos con esto, donde les dice Mateo, no vine a traer paz a la tierra, sino espada. ¿Lo ha leído? Jesús se lo dice, eso está en Mateo 10:34, donde les dice, no vine a traer paz, sino espada. Y se refiere a eso, se refiere al efecto de la palabra del Señor cortando situaciones y circunstancias en la vida de mucha gente. Último versículo, Juan 8:37, mi hermana, si lo puede buscar, Juan 8:37. Mientras el hermano lo busca, Juan 8:37, el título de esta palabra era Un pueblo sin espada. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? Cristianos que no tienen espada en sus manos, que han perdido el filo de la convicción del Evangelio. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Jesús lo dice, es una queja triste de Jesús. Jesús dice, ustedes me quieren matar. Jesús, antes de que muriera en la cruz, ya sabía que habían tipos que querían matarlo. Eso es lo que nuestra hermana acaba de leer. Jesús, antes de ir a la cruz, él sabía que había gente que quería que matarlo. Así que si usted de repente siente que alguien anda hablando mal de usted, no está tan perdido. No. Si a Jesús le pasó, si Jesús no necesitaba para muerte para decir me quieren matar, no, de antes ya Jesús sabía que habían locos que querían matarlo. Le andaban siguiendo el paso, la ruta que hacía y que no hacía. Y Jesús dice, sé que ustedes me quieren matar. Y a veces nosotros nos complicamos tanto. ¿Seré un buen hijo de Dios? ¿Seré un cristiano verdadero? Tú eres un verdadero hijo de Dios cristiano cuando pasas por las mismas cosas que Cristo vivió. Porque a Jesús, antes de matarlo físicamente, le mataron la imagen primero. Lo desprestigiaron, lo hicieron pedazo. Por eso nadie lo defendió. Entonces nosotros vamos a pasar por el mismo proceso. Entonces cuando tú pases por esos procesos, en vez de ponerte triste, caído bajo, no. Tú tienes que ver que estás pasando por el mismo proceso de Cristo. Ahora, dice el texto que leyó mi hermana, en Juan 8:37, ustedes me quieren matar por una sola razón, porque mi palabra, o sea, la espada, no haya cabida en vosotros. O sea, hay gente, mi estimado hermano, te lo voy a decir en buen chileno, que no está ni ahí con la palabra de Dios. Y Juan lo dice, Juan 8:37, ustedes me quieren matar porque la palabra no tiene cabida en ustedes. Yo lo he visto y no es un fenómeno, es una cuestión que ocurre en todas las iglesias. Hay gente que se congrega en nuestras filas que no tiene intención de cambiar. Cantan, dan, aportan, te palmean, como lo hacían estos judíos.
Dice, ustedes son hijos de Abraham, pero me quieren matar, dice. Y la razón es que mi palabra no haya cabida en ustedes. Así que, hermano, y con esto yo sé que usted es madura en el Señor. Para la gente que me escucha, porque estos mensajes los grabamos, también decirle este consejo. No porque alguien se haga llamar hermano a su hermano. Jesús le dice a estos, ustedes son hijos de Abraham y me quieren matar, dicen. Entonces, el pueblo de Dios hoy día está en estado de guerra. Usted tiene que entenderlo así. Tiene que madurar en el Señor. No ser tan infantil. Estamos en estado de guerra. Por eso habla de la espada. Y la espada es para defender la causa y el ideal. Y va a llegar el momento en que vamos a tener que, como lo hicieron los apóstoles, Pedro no mató a Ananías y Zafira. Fue la palabra. Fue la palabra, la boca con autoridad que salió de ese hombre. Y lo que debió haber sido una reunión hermosa, lo que debió haber sido un momento de reconocimiento para ese matrimonio, terminó en un funeral. Y eso va a suceder hoy día en muchas iglesias. Va a suceder. Pero no es que los pastores quieran matar a la gente, no. Es la palabra de autoridad, es la espada ejerciendo cortes precisos. Porque, hermano, convengamos en esto, ¿quién más que el dueño de la viña puede aplicar justicia? Solamente Él. Solamente Él. Y la Biblia dice que antes de que Él venga, esto lo mencioné en Lampa en el último gran evento que tuvimos, el juicio, ¿por dónde va a comenzar antes de la venida de Cristo? Por la casa de Dios. No va a comenzar por los prostíbulos, ni por el pasapoga, ni por el Congreso, donde está el nido de locos, no. Dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. ¿Quiénes somos? Los custodios de la espada. A nosotros Dios nos confió, como dice, y los textos que hemos leído, a nosotros nos confió la palabra. De hecho, hay muchos textos que hablan de esto. Puede usted estudiarlo en su casa. Juan 17, si no me equivoco. Jesús le dice a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Porque esos cortes te van sacando las cosas malas. Entonces esa es la razón de por qué mucha gente hoy día no vive comprometido con Dios. Porque no ha tenido un acercamiento a la espada del Espíritu. No quieren pasar bajo esos cortes que Dios les quiere dar. Volvemos al texto inicial y con esto terminamos. Primera de Samuel 13, 19, donde leíamos al inicio. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Ese es el ambiente hoy día. Los filisteos, eso piensan de nosotros. Estamos llenos de músicos. Yo he ido a iglesias donde tú ves coros fantásticos. El diablo no tiene problema en que haya músicos, mujeres, no. El diablo lo que está eliminando del pueblo de Israel son los herreros. Si tú crees ser un predicador o crees que Dios ha puesto una palabra en tu corazón, te lo voy a decir sin anestesia. El diablo no te va a dejar quieto. No te va a dejar quieto. Porque aquí nos dice que los filisteos dijeron, vamos a sacar a los levitas, vamos a sacar a los que hacen los bordados en el tabernáculo, vamos a sacar a los que tocan las trompetitas, vamos a sacar a los recolectores de las ofrendas. No. Dice que los filisteos dijeron, vamos a eliminar. Eso lo dice el verso 19. No se hallaba herrero en Israel. Y hoy día el diablo tiene puesta la mira en los herreros de este tiempo, que somos nosotros. Los que forjamos, cuando Dios te entrega una palabra, el herrero forja esa palabra. No, tú tienes que entender eso, que Dios si te entrega una palabra no es porque Dios te tenga bueno, que tú le caigas bien, no, es porque Dios necesita hombres y mujeres que trabajen con esa valentía de decir, yo creo a la palabra que Dios me entregó, y Dios te la entrega, y yo he visto, ¿sabes los que trabajan con hierro? Un trabajo muy duro. Los oídos se les destrozan a esos hombres, se les destrozan los oídos a los herreros, con el golpe agudo, hierro con hierro se abusa, dice el dicho. Las manos de esos hombres, tú las ves, parecen pata de elefante. Trabajar con los líquidos que sueltan los elementos del metal. Entonces yo quiero que entiendas este concepto. Cuando te habla del herrero, el tomar la palabra, hermano, es algo duro, difícil, es un trabajo. Pero déjame decirte que la recompensa es eterna. Yo me emociono mucho al pensar en esto. Dios se va a parar de su trono el día de su venida. Dios se va a parar de su trono y va a recibir a aquellos hombres que a través de todas las edades, desde Caín, primer justo mártir, por la palabra, hasta estos tiempos, Dios se va a parar de su trono a recibir a aquellos hombres que nunca dejaron caer a tierra la palabra, la espada preciosa del Espíritu. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pudiese añadir muchas más palabras sobre este tema, pero un pueblo sin espada es la advertencia que hemos oído en esta noche. Es una reflexión.
Y quisiese que orásemos en esa dirección. Porque como decía el texto 1 de Samuel 13:19, los filisteos tienen en la mira al pueblo de Israel en este tiempo que somos nosotros. El diablo no tiene problema en que hayan templos, que haya músicos, todo eso no. El diablo lo que está apuntando es a los herreros, que somos nosotros. Pero si Dios te ha entregado una palabra, no la dejes caer. No la dejes caer. Yo le di una palabra a Abraham, que iba a ser de él una gran nación. Lo más duro de esto, hermano, es que tú vas a tener que probar que le crees a Dios como lo hizo el viejo Abraham. Y no debe haber nada más importante, ni siquiera tu sangre, tus hijos, nada, que valga más que lo que Dios te ha dicho. Me entristece ver al viejo Abraham subiendo el monte Moriah, que fue el futuro monte Gólgota, engrupiéndose al crío, porque todos los padres hacemos eso, engrupimos a los hijos cuando queremos sacar algo de ellos. Papá, ¿dónde está el cordero? Hijo, no se preocupe, el Señor dará un cordero. Papá, ¿dónde está el altar? No te preocupes, tú mismo lo vas a hacer. La escena es trágica. Pone el hijo en el altar, lo ata, dice. Enciende el fuego, levanta el puñal al cielo. Y cuando Dios ve, dice, este loco lo va a hacer, dice. Este tipo realmente no estima la vida de su hijo, me cree a mí. Esa cuestión conmueve a Dios. Si tú quieres que Dios esté de tu parte, debe tener que hacer esa locura también. Hacer un altar y poner todas aquellas cosas preciadas. Dios no le dijo poner a la suegra porque Abraham no era tonto. Le dijo pone a tu hijo, pone realmente algo que esté en tu corazón, algo que te conmueva. No faltaría el que diga, pongamos a la suegra en el altar, ¿cierto? La mandamos para el cielo al tiro. No, es lo que está en tu corazón, lo más preciado. Y ¿sabe cuando Dios ve eso? Ahí, esa fue una de las ocasiones en que Dios también se levanta de su trono. Salta como rana, me imagino, y manda un ángel y lo detiene. Si tú quieres, mira, Dios puede detener las cosas y darla a tu favor, pero siempre y cuando lo que tú hagas realmente conmueva a Dios. Por eso yo siempre tengo este dicho: ¿quieres que Dios haga grandes cosas por ti? Haz tú grandes cosas por Él primero. Y esa cuestión a Dios no va a necesitar hacer vanas oraciones como Jesús les advirtió a esos locos que oraban, parecía conferencia del oro. Todos hablando, ¿has visto esos loritos cuando cruzan en primavera la cordillera? Los loritos de Catrihue. No, tú escuchas un griterío, un parlanterío nomás, como los del parlamento, de eso viene parlamento, de hablar. Eso es lo único que hacen es hablar ahí. Se agrupan entre ellos, leyes muertas, pero en cambio nosotros esta es nuestra constitución. Esta cuestión a ti te va a salvar y te va, como dice el Salmo 119, lámparas a tus pies, lumbrera en nuestro camino, porque es una espada de oro, brilla, porque es la imagen de Dios. No te pudiese hablar tantas cosas que emanan de la palabra. Pablo dice en Efesios que Él es la misma imagen de Dios. Y el temor a la palabra se ha perdido. Pero yo creo que aquí ya vemos personas que creemos que esta cuestión es de verdad. Amén. Cierra tus ojos. Hermano Enrique, lo veo con ganas de orar. Dirija una oración, por favor. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, porque, como decía tu palabra, me alumbra, me conforta y también me disciplina, Señor. Amén. Gracias por eso, Señor, porque el día de hoy, Señor, como decía tu palabra, los corrige, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque podemos estar ahí como esos herreros, Dios mío, a lo mejor muchas veces con las manos desgastadas, Dios mío, tú nos das la palabra.